vamos a hablar esta noche de las yeguas de Glauco, tal como hemos prometido. En los mitos griegos muchos personajes se llaman Glauco, era un nombre bastante común. Hoy vamos a referirnos a uno que era hijo de Sísifo y que fue el papá de Belerofonte, ¿se acuerda Nuestro usted? héroe favorito. El jockey de Pegaso. Vivía en Potnia, cerca de Tebas, este Glauco, y era dueño de unas yeguas a las que cuidaba mucho. No permitía que las preñaran, si me permiten esta expresión. Algunas damas se están retirando en este mismo acto. Por el mismo motivo. Ni tampoco que tuvieran reuniones con otros caballos, aunque estas reuniones no fueran fecundantes. No sé qué otra clase de reunión puede tener una yegua con un caballo, que era una reunión de consorcio. He visto. Bueno, con esta conducta, Glauco esperaba que sus yeguas fueran más enérgicas que las otras que competían con ellas en las carreras de carros. Sí, señor. Es decir, se trataba de que aquella energía que las yeguas consumían en ejercicios venéreos fuera utilizada para mejorar los tiempos. Estas carreras eran la principal profesión o preocupación de Glauco, las carreras de carros. Sí, claro. En el hipódromo, No era como ahora, eran en aquel entonces como en Hurlingham. Claro, casi no había equitación. No. Todos ataban un carro al caballo como corresponde. Bueno, esta decisión de Glauco de mantener abstinentes a sus yeguas ofendió naturalmente a Afrodita, que era la diosa del amor, no solamente entre los hombres, sino también y principalmente entre las yeguas. Claro, vamos, como su nombre lo indica. Entonces, Afrodita se quejó a Zeus, el príncipe de los dioses. Y también se quejó porque Glauco había llegado al extremo de alimentar a sus yeguas con carne humana, también para aumentar su velocidad. Parece que cuando uno alimenta yeguas con carne humana, son más veloces. Indignado, entonces, Zeus autorizó a Afrodita a realizar las acciones contra Glauco que ella considerara necesarias. Bien, Afrodita entonces soltó a las yeguas una noche, se las sacó del corral a Glauco, dejó que bebieran de un pozo consagrado a ella, a la mismísima Afrodita, y también hizo que comieran una hierba llamada hipomanes que crecía en los alrededores del pozo. Las aguas y las hierbas prodigaban estímulos violentos y desmesurados, y esto ocurrió poco antes de que Jasón celebrara los célebres juegos fúnebres de Pelias en la costa de Yolco. Pelias, aquel que murió despedazado por sus hijas, que lo metieron en un caldero para rejuvenecer. Por creerle justamente a Medea. Bueno, muy bien. Parece que Glauco iba a anotar a las yeguas en la carrera de carro. Muy bien, todos en el hipódromo, va a empezar la carrera. Justo Glauco estaba mirando a ver si estaban bien uncidas las yeguas, y en eso se desbocaron. Volcaron el carro y arrastraron a Glauco por la arena, enredado estaba, parece, en las riendas, y lo arrastraron por todo lo largo del hipódromo. Pero eso no fue lo peor. Cuando el arrastre pareció haber terminado, las yeguas se comieron a Glauco de postre. Es decir, primero lo arrastraron por todo el hipódromo, marcando 1.36 la milla, y después, ahí frente a la peluz, se lo morfaron. Curiosamente, el destino del hijo de Glauco, Belerofonte, también fue trágico respecto a las montas, porque se cayó de Pegaso. Se cayó cuando iba subiendo para el cielo. Era un caballo volador, como saben ustedes. Ya se sabe que si la caída de un caballo común suele ser peligrosa, siendo que uno está más o menos a 1,5 metros del suelo, calcule cuando ese caballo está por la altura de las nubes. Uno se mata. Tremenda rodada. Ahora bien, todavía no empezó la verdadera historia. Cuentan los mitógrafos que el alma de Glauco, que tomó otro nombre, Taraxipo, o Turbacaballos, aún sigue acechando por el istmo de Corinto, donde su papá, Sísifo, le había enseñado el arte ecuestre. Taraxipo, o sea, el alma de Glauco, se complace espantando a los caballos
y especialmente lo hace en los juegos ísmicos y causa muchas muertes. Pero también se dice que hay otra alma que participa en esos sustos junto a la de Glauco, y esta es el alma de Mirtilo, un famoso jockey de los mitos clásicos. Dicen que tanto Taraxipo como Mirtilo asustan en Corinto y también en Olimpia. Y en Olimpia los jockeys parece que en algún tiempo ofrecían sacrificios con la esperanza de evitar catástrofes. Sacrificaban 3 bueyes en honor de Taraxipo o de Mirtilo para no estar involucrados en una rodada fatal. La verdad es que este nombre, Taraxipo, no solo lo llevaba el alma de Glauco, sino también un nombre que le convenía a muchos otros personajes. Se decía que también era el alma en pena del héroe Isqueno, que fue sacrificado para poner término a una carestía. Fíjese, algunos eran sacrificados para que lloviera, pero no, acá había carestía. Estaba caro el puchero y sacrificaron a Isqueno para ver si bajaba. En fin, ya no saben qué hacer. ¿Cómo no se me ocurrió? Sí. También, bueno, siempre hay un sacrificio. Algunos creen que las inflaciones se detienen únicamente sacrificando a alguien. Sí, sacrificando mucha gente. Bien. Ajuste se llama eso, sí. También se hablaba de Dameón, el hijo de Fliunte, que había participado en la expedición de Heracles contra Augías, ¿recuerda? Se trataba de limpiar unas caballerizas. Los trabajos. El rey Augías tenía unas caballerizas tan sucias que nadie podía limpiarlas, etcétera, etcétera. Heracles la limpió, desvió para ello el curso de un río, etcétera, etcétera. Bueno, este muchacho había participado en esta expedición y había sido muerto al mismo tiempo que su caballo. Parece que el amo y el animal habían sido enterrados precisamente en el hipódromo de Olimpia. Bueno, y todo esto para explicar algo que sucedía al margen de cualquier espíritu. Muchas veces en las carreras los caballos se asustaban y volcaban el carro y el conductor se mataba. Y entonces explicaban estos hechos, que eran muy frecuentes, del modo que acabamos de decir. La aparición de Taraxipo en las carreras, etcétera. También relacionaban esto con la leyenda de Enomao. ¿Recuerda Enomao? Aquel tipo que obligaba a competir con él en una carrera de carros a los pretendientes de su hija, Hipodamía. Y cada vez que la mina conocía a un tipo, aparecía Enomao y decía: le corro con mi manchado al alazán de Cirilo. Y siempre le ganaba a los novios. Claro. Y el premio por ganar era dar muerte al vencido. O sea que le mataba a todos los novios. Primero les corría, les ganaba y los mataba. Pero una versión cuenta que apareció el señor Pélope y invocó a Taraxipo para asustar a los caballos de Enomao y venció. También se ha dicho que le aflojó una rueda, qué sé yo. Y cuentan también que el propio Pélope había sido sepultado en el hipódromo de Olimpia, que ya nos parece más un cementerio que un hipódromo. Se faltaban por las cruces los caballos, imagínense. Y había continuado perturbando las carreras. Finalmente, los más sensatos, y uno pone cara de que el más sensato es uno, dicen que en determinada curva había un altar y un laurel, y que la sombra de su follaje, agitado por el viento, era suficiente para asustar a los caballos que participaban en las carreras. Es decir, una explicación ebemerista y muy poco atrayente. Es decir, los caballos se asustaban como se asustan en cualquier parte, porque saltan sombras. Robert Graves es más específico en su ebemerismo. El Taraxipo parece haber sido una estatua arcaica que marcaba la primera vuelta de la carrera y parece que distraía a los caballos que corrían por primera vez, a los caballos principiantes, en el momento en que el conductor intentaba cortar camino y tomar la curva por el interior de la pista, como quien dice, por los palos. Claro. Pero, más allá de los caballos espantados, el asunto de Glauco devorado por las yeguas también tiene sus antecedentes formales. Se cuenta que los reyes sagrados prehelénicos, es decir, en épocas del matriarcado,
eran descuartizados al final de su reinado, que duraba un año, ¿no? Por mujeres disfrazadas de yeguas. Bueno. En los festejos, en otro orden, otro mito, en los festejos del Año Nuevo babilónico, se creía que el rey Sol, Marduk, encarnado en el rey humano de Babilonia, estaba luchando en el infierno con el monstruo marino Tiamat. Y entonces se soltaba en Babilonia un carro tirado por 4 caballos salvajes para simbolizar el caótico estado del mundo en ausencia de Marduk. En aquellas juergas babilónicas un muñeco simbolizaba a un conductor enredado con las riendas y también al complicado conductor de un mundo en donde faltaba el más importante de los conductores, Marduk, ¿no? Incluso se dice que antiguamente no ponían un muñeco, sino que ponían un tipo nomás. Estos eran los antecedentes de estas leyendas acerca del hipódromo que hemos contado. Estaba pensando, Alejandro, que uno se ve tentado de recurrir a algunos caballos un poco más gauchitos, no menos chúcaros, como Bucéfalo, Rocinante, que tantas satisfacciones nos han dado en el campo de combate o en la literatura misma, o bien algunos que nos han dado otras satisfacciones como Forli, Botafogo, que ya nadie recuerda, afortunadamente. Pero en realidad estaba pensando en un poema del maestro Girri, un poema que se llama, si mal no recuerdo, Contra lo conocido. Dice: contra lo conocido de la naturaleza, los portentos, y termina diciendo: de hombre las partes superiores, si bien muertas, y de bestia las partes inferiores, pero vivas, como que siempre lo peor sobrevive a lo mejor. Y estaba pensando en ese sentido que esta especie de cruce nos debe conducir directamente a un centauro, ya que no siempre las partes de bestias son las peores que tenemos, y un centauro es la mejor forma que uno puede adquirir, para seducir a una yegua, ya sea por varios cuerpos o aunque sea por una cabeza. Y por una cabeza es el tango que canta Carlos Gardel, asistente asiduo a todos los hipódromos, incluso me imagino al de Olimpia y al de Corinto. Por una cabeza canta Carlos Gardel.